Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Unidad en nuestra mesa de Unidad Social de Padre Hurtado, en nuestro canal de UNETV y de Oveja TV. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo José Orellana. ¿Cómo estáis, José? Y nuestra querida invitada del día de hoy, sí, siempre yo, imprudente e impetuosa, por favor, pido las disculpas pertinentes. Y nuestra invitada de hoy, Flavia Velázquez, que es una académica de Geografía de la Pontificia Universidad Católica, que nos va a acompañar en este programa de Construyendo Unidad, ¿cierto?, con el tema constitucional respecto a la descentralización. Bueno, ella nos va a dar muchos ejemplos de descentralización que tienen que ver con lo cotidiano y que uno de repente no se daría cuenta de que tiene que ver con eso. Así que vamos a aprovechar de los conocimientos de Flavia y le vamos a dar la bienvenida. Ahora sí, Josecito, por favor. No te preocupes, Karina, no te preocupes. Yo creo que sería hasta complicado que no fuese de esta forma. Así es que, pero claro que no, sí. Bien. No, como te decía, súper contento, como pasa todas las veces que nos reunimos con distintos invitados, con distintas reflexiones. Tuvimos oportunidad de hacer una síntesis la vez pasada, donde uno de los elementos que apareció como relevante fue el tema de la descentralización, porque contarle a la Flavia que hemos tenido oportunidad y privilegio de conversar con constitucionales que nos representan como Distrito 14 y ellos han sido tremendamente claros en presentar diáfanamente el concepto y acción de la descentralización. Por lo tanto, el que nos acompaña hoy día, la Flavia, también responde en parte a esa circunstancia que nos permita a nosotros como programa y desde aquí como pivote para nuestros vecinos, nuestras vecinas que nos siguen ahora o nos mirarán más adelante, ¿no? Y contribuir a fortalecer la idea, la acción de la descentralización y lo importante que es en el cotidiano de nuestros días y que se está dibujando en la Constitución o en la Convención Constitucional hoy día. Así es que súper feliz, súper contento y con la colega Flavia conversando sobre estos temas. Eso, Karina. Sí, Flavia, nos gustaría conocer un poquito de ti primero antes de ir al meollo de nuestro asunto. Cuéntanos, por lo que leí en tu currículum de la presentación, eres académica de la universidad de tu carrera. Cuéntanos un poquito para entender qué es lo que tú haces. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Soy un poquitito acelerada, así que si de repente me enredo, tú me vas parando. Para contarte de mí, yo estudié en la Universidad Católica, estudié geografía y di una vuelta por varias partes. Estuve trabajando en el gobierno regional en la sexta región, después estuve en el Ministerio de Vivienda, después fui a hacer un magíster en políticas públicas, poder y territorio en Reino Unido, hice un doctorado en descentralización y ya a la vuelta volví un poco al alma mater, a la Universidad Católica y ahora imparto clases allá en términos académicos. Eso es como para que vean un poco la relación que he tenido siempre con el tema de la planificación, de las políticas públicas, del territorio y hoy día bastante centrada en el tema de la descentralización. No sé si necesitas que te cuente un poco más de algunas cosas. Claro, es para que la gente entienda, sí, porque nosotros invitamos a especialistas como tú, ya que a través de todo este periodo que llevamos haciendo este programa hemos tratado, ¿cierto?, desde nuestra perspectiva de ciudadano común, el ciudadano a pie, darle la oportunidad a la gente que conozca especialistas como tú en temas determinados que nos sirven para conocer de lo que está pasando en lo cotidiano de nuestro mundo, ¿cierto?, que la gente muchas veces pasa como de largo todas estas situaciones y la idea es que la gente, por ejemplo, ahora que vamos a estar en un proceso eleccionario de presidente y más adelante tenemos que votar, ¿cierto? La nueva Carta Magna, la gente tiene que saber. Y esa es nuestra búsqueda como programa, de contar con tu especialización y nos puedas hacer llegar la información de una manera en que la gente pueda entenderla. Este es un programa que se basa en eso. Entonces, partiendo de este punto, Flavia, ¿qué es la descentralización y cómo se proyecta en estos tiempos de cambio? Esa es una pregunta muy grande,
Partiendo porque la descentralización es un monstruo, es un concepto tremendamente grande, entonces además tiene muchas subdivisiones y uno puede hablar de descentralización administrativa, descentralización política, descentralización económica, descentralización fiscal, descentralización territorial, o sea, hay 200 maneras de mirar la descentralización. Creo que en términos de lo que estamos conversando, que tiene que ver con la toma de decisiones y cómo estas decisiones las bajamos al territorio, lo más adecuado es hablar de descentralización política. Hablábamos un poquito al inicio del programa que si hacer una nueva región es descentralización o no es descentralización. Eso es descentralización administrativa, es tratar de atomizar un poco más el territorio para administrarlo, gestionarlo mejor. Pero no es necesariamente una descentralización política, porque la decisión sigue permaneciendo en el nivel central, que es el problema que tenemos acá en Chile. En Chile somos un Estado unitario centralizado. No, el problema no es ser Estado unitario, el problema es ser centralizado. Es decir, que la decisión se suele tomar en el nivel central. Nivel central estamos hablando justamente de los ministerios, el presidente de la República y el Congreso. Ese es nuestro nivel central. Y ahí es donde se toman las grandes decisiones país. ¿Qué es lo que busca la descentralización? Es, de alguna manera, generar una forma de toma de decisiones que pueda permitir que los organismos subnacionales, o sea, las regiones, las municipalidades e incluso el barrio, lo local, pueda en el fondo tomar o participar de esa decisión. No todas las decisiones tienen que tomarse en el nivel nacional y no todas las decisiones tienen que tomarse en el nivel local. Es súper importante generar en el fondo una jerarquía de ciertas funciones y en qué nivel se deben gestionar. Hay cosas que no tienen ningún sentido que las decida el presidente de la República y hay otras cosas que el ciudadano común no tiene mucho que opinar por un tema de expertise. Entonces, no nos vamos a meter en política exterior o en la Cancillería, en que se tienen que tomar decisiones que son de repente en la Corte de la Haya, que hay algunos temas, no sé, el río Silala, son cosas tremendamente técnicas y que el ciudadano común no tiene mucho que aportar en esa discusión. Está bien dónde está esa decisión. Pero hay otras cosas que tienen relación con el territorio, con lo local, en lo que sí podemos aportar. ¿Cómo queremos ordenar? Perdona, dime. ¿Y cómo podemos llegar entendiendo, cierto, que no tenemos las herramientas, por lo que te entiendo, para llegar a que se haga la separación del nivel de las decisiones? ¿Qué tendría que pasar para que se lograra la descentralización política, para llegar a que las regiones puedan tomar las decisiones locales que les convengan sin tener que intervenir la parte central? ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, ahí yo difiero contigo. Yo creo que sí tenemos las herramientas. Nos falta un poquito la voluntad. En términos de país, o sea, nos cuesta, cuando tenemos la posibilidad de tomar decisiones, nos cuesta delegar esa toma de decisiones. Llámese nivel central, ministro, presidente, senador, diputado, nos cuesta que el otro tome la decisión. En general, culturalmente, somos centralistas. Piénsenlo en sus casas. ¿Quién toma la decisión? El papá y la mamá. Y los hijos acatan. Y cuando el hijo reclama, dice, oh, perdón, la decisión la tomo yo. Y la típica respuesta, en el fondo, ¿quién es el que provee en la casa? ¿El papá o la mamá? El hijo es en el fondo el que está siendo llevado, orientado y tiene que obedecer, ¿no? Pero el hijo también, claro, en algún minuto, el hijo adolescente, reclama, pues dice, oye, yo ya estoy grande, yo ya puedo tomar decisiones. ¿Y qué hace el papá y la mamá? Empieza a generar ciertas instancias en que el hijo puede decidir. No tiene que decidirlo todo, pero sí puede empezar a entregarle espacios, porque de otra manera ese hijo no va a aprender. Tiene que ser capaz de equivocarse, tiene que ser capaz de decidir mal, tiene que ser capaz de aprender a discernir. Y lo mismo pasa con nuestros territorios regionales o locales. Si no le permito al gobernador regional que tome una decisión, si no le permito al alcalde que tome una decisión, si yo digo, chuta, va por mal camino y me pongo nerviosa y no lo dejo, no aprende. Claro. La mejor manera de aprender es que permitamos que nuestros territorios, desde lo local, todo lo subnacional, desde lo local a lo regional, puedan tomar ciertas decisiones. Obviamente que no todas, pero podemos ir delegando funciones. Y en eso
la verdad es que sí llevamos un avance bastante grande en los últimos 30 años. Se han hecho han ocurrido muchas instancias en el fondo en que se han traspasado funciones, sobre todo desde, por ejemplo, desde el nivel, lo que tiene que ver con la planificación regional, que antes la llevaba el MIMBU, hoy día la llevan los gobiernos regionales. Ese fue un hito importante que se produjo, es un periodo de tiempo, pero más o menos entre el 2006 y el 2010 se traspasó todo lo que tiene que ver con planificación regional. No sé si has escuchado el término del PROT, que es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Sí, José parece que sí lo ha escuchado porque lo veo que ahí está sintiendo. Pero no sé cómo funciona. Básicamente, a ver, la planificación se hace en distintos niveles, en el regional, en el intercomunal, el local y el barrial. ¿Qué es lo que hace la planificación? Es definir qué actividades puedo o no puedo hacer en determinados territorios. Es la decisión de que una ciudad, por ejemplo, sea turística o que sea más bien industrial o que tenga una mixtura de ciertas actividades. ¿Qué es lo que yo quiero potenciar en esa ciudad? ¿Dónde voy a tener las zonas residenciales? ¿Dónde voy a definir las zonas comerciales? Si tengo industria peligrosa, ¿dónde la pongo? Obviamente que no puedo poner la industria peligrosa en la mitad de una ciudad. ¿Qué es lo que pasa con quinteros, con ventanas? Entonces, obviamente que una buena planificación permite definir la localización de ciertas actividades de manera que sean compatibles con su entorno, o con los residentes de esa actividad, de ese lugar, o con el medio ambiente también, que no se nos tiene que olvidar que finalmente si dañamos el medio ambiente nos dañamos a nosotros mismos también. Entonces, la planificación es una política pública que no puede ser tomada a puerta cerrada por un nivel central arriba sin preguntarle a nadie. Ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos mucho que decir. Esa es una política pública importante. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, existen instancias de participación ciudadana. Yo siempre le digo a mis alumnos que el problema es que tenemos las instancias de participación ciudadana, pero a las instituciones no les gustan, porque en el fondo es mucho más fácil hacer un plan a puerta cerrada sin contarle a nadie, sin pelear con nadie, que abrir la puerta y decir, ya, vengan, siéntense a la mesa, y aparecen muchas opiniones disímiles. Lo que yo siempre digo es mejor demorarse en armar un plan, discutir todos los puntos, buscar los elementos de consenso, llamar a todos los actores a la mesa, y nos demoramos en armarlo, pero una vez que lo armamos, se va por un tubo en términos de que estamos todos de acuerdo en lo que aprobamos. El problema que tenemos en Chile es que lo hacemos al revés. No es que no llamemos actores, la verdad es que se sientan hartos actores a la mesa, pero no todos. Y el ciudadano común y silvestre se nos olvida muchas veces. Las municipalidades llaman a participaciones ciudadanas, pero no siempre estas participaciones reciben la convocatoria o tienen la convocatoria necesaria. Se hacen a horas que la gente no puede ir, no se difunden demasiado, y entonces uno de repente se pierde la participación. No es que no exista, no es que no se llamó, pero no se difundió correctamente, o se hacen a horas en que las personas no pueden asistir porque están trabajando. Entonces, si somos ciudadanos que estamos preocupados, informados y empoderados del tema, podemos asistir y opinar, pero muchas veces ocurre que se nos pasa la participación. Y hay otro tema, a veces ocurre que el ciudadano sabe, pero no quiere ir porque dice ¿para qué? Y ahí ese es nuestro error como ciudadano. Me confieso también culpable, muchas veces digo, ay, qué lata, ¿para qué voy a ir si al final no pasa nada? Hay reuniones de mi junta vecinal y voy a algunas y no voy a todas, cuando debiera yo dar también mi pelea en mi junta vecinal para que mi junta vecinal se haga oír en la municipalidad. Eso es responsabilidad nuestra como ciudadanos. Nosotros tenemos que empoderarnos, tenemos que informarnos y tenemos que tener ganas de opinar. Creo yo que desde la crisis que tuvimos en octubre, la crisis sociopolítica, hasta ahora la ciudadanía, como dicen por ahí, despertó, y hay mucho más interés, hay mayor preocupación y la gente se está preguntando más. Y yo creo que eso es muy bueno. Esa es una manera en que podemos exigir. Ahora, ¿qué debiéramos exigir en términos de la nueva Constitución? Que estas participaciones sean vinculantes, porque hoy día no lo son. ¿Qué significa vinculante? Que lo que se acuerda en un evento de participación ciudadana tiene que de alguna manera quedar plasmada en la política pública que se está discutiendo.
Si yo no la plasmo, si no es vinculante, puedo tener todas las discusiones que quiera, puedo llegar a todos los acuerdos que quiera, pero a la hora de los que hubo, como dicen por ahí, al final del día, si a la institución que lleva a cabo esa política pública no le gusta, no la incluye y no pasa nada. Y eso sí que es un problema importante, creo yo. Debiera transformarse esta participación, debe tener una vinculación con la política pública resultante. Porque si no, ¿qué pasa? Que la ciudadanía, con justa razón, se desencanta. Dice, ¿para qué voy a ir si al final no logro nada? ¿Para qué peleo y discuto y gasto energía si no logro nada? Y yo creo que eso es un problema que tenemos serio, que hay que resolver. Una consulta, si me permite, Karina, es esta idea que colocaste, Flavia, a propósito de este componente casi antropológico, sociológico y todos los lógicos que puedan existir para dar cuenta de nuestra mentalidad centralista. Te lo pregunto a propósito de lo que fue este estudio al que tuve oportunidad de conocer hace unos meses atrás, donde hiciste con tus estudiantes o tus estudiantes hicieron contigo un levantamiento de información en donde este rasgo era uno que pareciera ser estaba en el centro. A mí, por lo menos, tiendo a ser un cercano a esa reflexión, porque la experiencia que nos ha tocado es que en más de una oportunidad el vecino, la vecina, no necesariamente quiere conversar con el dirigente tesorero de una junta de vecinos, no, quiere conversar con la presidenta de la junta de vecinos, no quiere conversar con otra expresión dentro de la junta de vecinos, sino que inmediatamente a la presidenta o el presidente de la junta de vecinos. Intuitivamente se va hacia allá. Después, cuando se llega al ámbito municipal, local, a veces algunos vecinos, algunas vecinas quieren conversar con un miembro del consejo municipal, a veces. Regularmente no quieren conversar con el concejal así directamente, linealmente, quieren conversar audiencia con el alcalde. Audiencia con el alcalde porque nos tiene que resolver el tema. Exacto. Y después vamos entonces en ese tránsito deslegitimando estas capas de horizontalidad en el quehacer de la toma de decisión. Y bueno, y si eso lo decimos para este nivel local, lo mismo ocurre con el nivel regional. Habrá que conversar con un consejero regional que se están eligiendo ahora también el 21 de noviembre, o tendríamos que ir a conversar en esta nueva legislación con el gobernador regional o con el delegado, pero allá, allá tenemos que ir a conversar, hasta llegar al presidente de la República. Entonces, hay una línea de centralismo, pareciera ser instalado en las chilenas y en los chilenos casi estructural. Entonces, ¿cómo eso, en este estudio que tú realizaste o tus estudiantes realizaron contigo, aparece esa circunstancia? Mirando para la Constitución, mirando para esta trayectoria de avances en componentes de descentralización. Aquí hay varios temas que tocaste, bien interesantes. Por un lado, sí, efectivamente hay una verticalidad que tenemos inserta en el ADN, que hay que asumir que Chile nació centralizado. Chile era una colonia. Las colonias tienden a tener estructuras verticales, principalmente porque la madre patria, por llamarlo de alguna manera, necesita tener control sobre esos territorios. Tenemos el ejemplo de España, que tenía un sistema descentralizado sobre España, pero que tenía un control bastante fuerte y vertical sobre sus colonias. Esa institucionalidad es la que hereda Chile cuando se independiza. Y podemos ver, yo lo encuentro alucinante, pero por otro lado aterrador. Uno mira discursos en el Congreso de Chile en el año 1820 y algo, y el discurso de las regiones
pidiendo mayor empoderamiento o explicando la necesidad de estar descentralizado, es el mismo, exactamente el mismo que hoy día. Es aterrador en términos de que uno lo mira y dice, pero chuta, no hemos avanzado nada. No es tan así, hemos avanzado, pero qué impresionante que hace 150, más, pues casi 200 años, el discurso sea muy similar. Entonces, efectivamente, José, tenemos metido en el ADN nacional el tema del centralismo y la relación vertical. Somos tremendamente jerárquicos y tienes razón. Efectivamente, uno quiere resolver un problema y lo primero que dice, no me sirve este señor que es un mando intermedio, tengo que ir donde el jefe presidente de la República, jefe, se me olvidó el nombre, el gobernador regional, el jefe del alcalde, jefe del presidente de la Junta de Vecinos. Nos gusta ir al jefe porque él resuelve, el otro no resuelve, eso está en nuestra cabeza, aunque no sea así. Y en ese sentido, cuando tú nombras los consejeros regionales, cuando hablas de los concejales municipales, cuando hablas de otros posibles mandos intermedios que podrían resolver un problema, ahí también tenemos un tema de desconocimiento. Los chilenos y chilenas no conocemos nuestra institucionalidad. No sabemos a quién acudir cuando tenemos un problema. Es cosa de verlo en la prensa o en las noticias. Hay un hoyo en una calle y todo el mundo se tira la pelota. ¿Quién tapa el hoyo? El alcalde dice que él no, el Servio dice que no, el MOP dice que no. O sea, todos dicen yo no fui. Y nadie sabe a quién tiene que reclamarle que le tapen un hoyo en una calle. Lo encuentro como que es algo simple, nuestro, cotidiano. O sea, se me echa a perder el auto porque tengo cada vez que no se me olvida que está el hoyo en la calle. O la señora que va con el carrito y la vereda está mala. ¿A quién le reclama? Entonces, un problema que tenemos ahí tiene que ver justamente con que no existe una institución que sea totalmente responsable del territorio. Está muy compartimentada la responsabilidad, entonces muy fácil jugar esto del comprahuevo, de vamos mandándonos entre nosotros, nos vamos tirando la pelota y uno golpea puerta y dice no a la otra esquina. Es muy, muy nuestro eso. Eso es un problema. Ahora, respecto a lo que tú comentabas del curso, se llama NUCE Propone, que tiene que ver con el hacer alguna investigación simple, corta, en poco tiempo, que permita proponer alguna idea o algún lineamiento estratégico para alguna política pública. Y lo que hicimos acá eran 7 estudiantes de distintas carreras, que es lo lindo además, gente de derecho, gente de historia, de antropología, de ciencias políticas, de ingeniería, teníamos gente de todos lados, y entonces estos chicos se reunieron y empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué nos interesa? ¿Qué es lo que nos llama la atención a nosotros de la nueva Constitución y qué es lo que queremos aportar? Y en estas lluvias de ideas que ellos fueron generando, dijeron, a mí me importa saber lo que el ciudadano piensa, qué es lo que quiere, cuál es el Chile que busca, en términos de la descentralización, que era el contexto del curso. Se hicieron un trabajo maravilloso. Tú dices que que ellos lo hicieron conmigo o que yo lo hice con ellos. La verdad es que lo hicieron ellos. O sea, yo simplemente los guié y los dirigí. Hicieron un trabajo precioso. Entrevistaron en esos tiempos a los candidatos a la convención constituyente de todos los colores políticos, de todos lados de Chile, gente de La Serena, de Iquique, de Punta Arenas, de Valdivia, también gente de Santiago, obviamente, porque a Santiago le pesa ser Santiago, porque le achacan todo, y el santiaguino común y silvestre, como ustedes y como yo, le pesa esto de ser capital, porque hay una demanda regional que también es tremendamente válida, pero Santiago también es parte de la región metropolitana y le pesa ser capital nacional. Entonces también hay un tema ahí. Además estos chicos revisaron todos los conversatorios, son como 340 y algo conversatorios que se dieron a nivel nacional, los que organizó la Universidad de Chile, después me carga decir estallido social, encuentro que no estalló nada, esto es una crisis que en el fondo se manifestó en octubre del 2019, una crisis que ya tenía unos antecedentes y que continúa con sus consecuencias. Estamos en un proceso de cambio, entonces esto de que estalló algo, no estalló nada.
era parte del proceso que se estaba viviendo, un proceso histórico-político tremendamente interesante el que estamos viviendo, una oportunidad, creo yo, para ir avanzando. Y entonces ellos revisaron los conversatorios que se hicieron justamente entre octubre, finales de octubre y me parece que fue diciembre de ese año, a lo largo de Chile, revisaron los resultados de los conversatorios que se hicieron, como les digo, 300 y tantos, y con eso entonces empezaron a darse cuenta de cuáles eran las aspiraciones ciudadanas en materia de descentralización, qué es lo que la gente quiere, el ciudadano común, qué anda buscando. Y fue interesante porque dijeron, para empezar tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el tipo de organización de Estado que queremos. Porque, de hecho, una de las cosas que de repente uno escucha en estos debates políticos que dicen, no, descentralización es igual a federalismo. Falso. La descentralización, la máxima expresión de la descentralización es el federalismo y la mínima expresión de la descentralización es el centralismo. Pero entre medio hay todo un abanico de opciones. No tenemos por qué ser totalmente centralistas ni totalmente descentralizadores. Podemos usar espacios entre medio. Y una de las cosas que salió de este estudio, de este trabajo que hicieron estos chicos, fue que la verdad es que, salvo un porcentaje muy pequeño, la mayoría de la gente está contenta con la idea del Estado unitario. No estamos buscando un país federal, estamos buscando un país unitario, pero que las decisiones se tomen en los niveles que corresponden, que el presidente de la República o la presidenta de la República se preocupen de aquellos temas de carácter nacional que son obviamente pertinentes a ese nivel, pero que de los temas locales se preocupe el alcalde, el dirigente vecinal y las personas que puedan tomar decisiones sobre ese territorio local. Porque otro tema que salió de esto y que es tremendamente interesante, es que las personas se identifican con su territorio. Me van a decir, sí, obvio que se identifican. Claro. Ya, pero obvio, pero de verdad. O sea, tenemos pruebas que demuestran que efectivamente la gente dice, yo pertenezco a esta comuna, pertenezco a este barrio. Y como pertenezco, me interesa participar en lo que va a ocurrir en este lugar. Yo no quiero que el alcalde a puerta cerrada decida si me va a poner árboles o me va a poner luminarias. Quiero que me involucre en esa decisión. Quiero que me llame a participar. Y eso es una de las cosas que, por eso yo les decía, la participación ciudadana es algo importante. Nos faltan espacios de expresión ciudadana y espacios de participación vinculante. A partir de ese estudio, uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención, y esto no, como les decía, el ejemplo de la familia, este hijo adolescente que quiere opinar, que quiere participar. Si el país está mal, quiere decir, o sea, si el papá dice, oye, me quedé sin trabajo, la mamá dice, me bajaron el sueldo, el hijo adolescente, esta región quiere participar y decir, yo aporto, yo ayudo, yo hago esto. Si los recursos son limitados en todos lados, está bien. Pero hazme parte de eso y yo voy a entender y voy a aportar. Perdón, ¿tú quieres decir algo? No te escucho. No. Disculpe, estaba muteada, yo misma la muteé. Ah, ya. No sé por qué hago eco, la verdad, tampoco. Ya, lo que pasa es que quería ver si el tema de la Constitución, la constituyente. Uh-huh. Se supone que este programa está para orientar a nuestros auditores en ese ámbito. Está conformada la comisión número 3, ¿cierto? Que se llama Forma, Estado, Descentralización y Equidad. Está conformada dentro de la discusión que se va a dar para escribir la Carta Magna. En esta comisión, el punto fundamental, como está definido según la información, dice que definirá la estructura organizacional y descentralizada del Estado como primer punto. Se verá si Chile mantiene las 16 regiones o se dividirá en 3 macrozonas. Y también se verán las autonomías territoriales e indígenas, igualdad y cargas tributarias. Según lo que yo he estado aprendiendo de tu exposición, entiendo que estos son niveles de descentralización distintos, que hablan de cosas distintas, no solamente de algo territorial, sino que entra aquí la parte política, la parte de carga tributaria, como tú dijiste, la impositiva. ¿Cómo crees tú que debiera enfocarse esta comisión para resguardar que estos puntos que ellos ponen como principales se cumplan y queden plasmados en esta nueva Carta Magna?
Ya, esa es una pregunta difícil, ¿eh? Pero vamos a tratar de dar una mirada a eso. A ver, esto de que si las regiones se mantienen o si se habla de macrozonas, la verdad es que hay una tendencia a hablar de macrozonas por un tema de similitudes en las realidades. Cuando hablamos de la macrozona norte, la macrozona central y la macrozona sur, efectivamente existen ciertas características geográficas territoriales que hacen pensar que hay ciertos elementos que unifican territorios independientes que sean regiones por separado. Mantener las 16 regiones o hacer más regiones o hacer menos regiones es un tema administrativo que tiene que ver con cómo yo organizo y administro este territorio. Desde mi punto de vista, eso solamente tiene que ver con descentralización administrativa, que tiene que ver con la desconcentración de repente de ciertas funciones. Yo no tengo problema con nuestras 16 regiones, creo que funcionan relativamente bien y cuando eran 13, había un par de regiones que reclamaban, que decían que no, que necesitaba, que había que separar algunas, y efectivamente se hicieron trabajos y estudios para en el fondo entregar un sustento a este deseo que era un deseo que era regional. Valdivia, yo recuerdo, era chica y en algún minuto me tocó estar por Valdivia y tenían una canción incluso que decían Valdivia capital, Valdivia región, y efectivamente era un deseo que ellos tenían, un deseo que tiene que ver con la identidad territorial, porque originalmente ellos habían sido parte de una provincia que era autónoma respecto a lo que era la región de los lagos que se generó después, ¿no? Entonces, había un deseo ciudadano, había un deseo de las personas que decían, oye, yo no soy igual al de al lado, yo quiero ser distinto y quiero ser reconocido como distinto. Y eso es súper válido. En ese sentido, creo que es la misma ciudadanía que dice, oye, yo no soy igual al de al lado, no me trates igual. Entonces, en términos administrativos, yo creo que nuestras regiones están bastante bien definidas. Tengo entendido que hay un estudio por ahí de hacer Aconcagua región también. No sé cómo va eso en este instante. Iba bastante avanzado, me parece, hace unos meses atrás. De hecho, aquí hemos tenido algunos que han propuesto la región del Maipo. Ah, mira. Nosotros dividimos en una nueva región. Así es. Bueno, son obviamente que intereses. Perdona, déjame terminar con lo que antes que se me vaya la idea. Ahora, esto en términos administrativos. Ahora, en términos de la toma de decisión, que es una de las cosas que a mí me preocupan, el hecho de que hayan 200 regiones o 3 regiones no cambia nuestra estructura institucional y la decisión sigue estando donde mismo. En la parte central. Exacto. Entonces, desde mi punto de vista, la discusión no está en cuántas regiones somos y si nos subdividimos o no. Ahora algo había escuchado, pero ahora que me lo dijiste me acordé de nuevo de la región del Maipo. Sí, puede ser o no puede ser, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, de repente tiene sentido, de repente no, pero de ser así, no cambia nada, la decisión la siguen tomando el mismo nivel central. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? No la división político-administrativa, desde mi punto de vista, sino que la manera en que se relacionan las instituciones entre ellas y al interior de ellas. Es el Estado, la forma de hacer Estado, y hay una palabrita que yo la encuentro, la usan mucho, y de repente la gente no la entiende mucho, se llama gobernanza. La gobernanza es una forma de gobernabilidad, una forma de hacer Estado en que se distribuye el poder de una manera determinada y que apunta justamente a una transversalidad en términos de los ejes económicos, sociales y medioambientales. Busca en el fondo que haya una decisión que sea más bien de carácter transversal. Y en ese sentido, obviamente que desde mi punto de vista tiene mucho más importancia generar algún tipo de reforma en términos de cómo funciona el Estado que en la cantidad de regiones que puedo generar. Y para cerrar esto, para que José me pueda preguntar o comentar lo que él quería decir, existe un tipo de descentralización o una manera de trabajar la descentralización que se llama asimétrica, que es la misma que está en España, es la misma que está en Gran Bretaña y en otros países del mundo, que tiene que ver con que ciertos territorios, cuando son
lo suficientemente autónomos y tienen una capacidad, ya sea en la cantidad de personas que lo habitan, en la generación de recursos, logran en el fondo, esto es el hijo adolescente que ya creció, logran decir, oye, yo soy capaz de tomar decisiones sobre ciertos temas, déjame a mí, yo me las arreglo. Y la región de al lado, que todavía no tiene toda esa autonomía o todas esas capacidades, dice, chuta, a mí sigue ayudándome porque yo todavía no puedo. Y entonces existe una descentralización asimétrica que tiene que ver con las características propias de cada territorio. Entonces, ciertos territorios pueden tener mayor cantidad de funciones porque son más autónomos y otros territorios que requieren mayor acompañamiento, que no significa directrices ni verticalidad, pero de repente más acompañamiento porque hay regiones que efectivamente no tienen suficientes recursos y requieren más apoyo, entonces tomarán decisiones de una manera un poquitito más limitada. Entonces se puede, no todo Chile tiene que descentralizarse igual. Eso es lo otro que tenemos, porque creemos que todo tiene que ser por igual. Esto es el papá que quiere ser súper justo, entonces a todos los hijos les compra ropa porque no puede ser que a uno le compró y al otro no. No, pues aquí podemos hacer y decir, oye, este necesita tal cosa y este otro territorio necesita esto otro. Vamos aportando o entregando autonomía en esas cosas que sí son capaces de tomar. Con eso ya no sé si te contesté. Sí, me quedó muy claro el tema de la descentralización, es que como lo conversamos al principio, mucha gente no entiende que descentralización tiene varios conceptos que nosotros asumimos generalmente, al menos en mi caso, la parte territorial, pero no, está rodeado de muchos otros aspectos que tenemos que evaluar y conocer. Ya, Josecito. Gracias, Karina. Sí, no, solo hacer un comentario de lo que consigna la Flavia a propósito de la fragmentación territorial que comporta la generación de nuevas regiones o de nuevas comunas. Para nosotros, acá los que vivimos en este distrito 14 y en específico esta comuna de Padre Hurtado, tiene bastante sentido a propósito de que la comuna de Padre Hurtado, de hecho, era partícipe de la comuna de Peñaflor. Y la comuna de Padre Hurtado, en función de la articulación de una serie de actores de acá de la comuna, fueron estableciendo un eje ordenador que algunos podrán indicar identitario, algunos podrán indicar con una opinión pública local, otros le podrán denominar con una cierta densidad económica, y todos ellos involucrados, integrados, finalmente fueron recogidos por legisladores, por actores políticos de otras escalas que finalmente permitieron en el año 94 la división de la comuna de Peñaflor para permitir la comuna de Padre Hurtado. Pero más allá de la división por la división es este dinamismo, ¿no? Este dinamismo que permite más o menos fragmentación. Entonces, mirando o proyectándonos hacia la Convención Constitucional, muy probablemente, más allá de uno u otro diseño en el que se determine el quehacer del Estado, ¿no? Uno esperaría que esa fragmentación muchas veces, en función de ciertos dinamismos sociopolíticos, socioeconómicos, lo que queramos, identitarios, pensando incluso, aquí Braulio nos está colocando la condición de la plurinación, la plurinacionalidad, cómo finalmente van cristalizando esas dimensiones que tienen una identidad y que el nuevo Estado o el nuevo ordenamiento que la Convención proyecte para que posteriormente se traduzcan en política pública, en políticas de Estado, ¿no? Sean bastante menos engorrosos, no solo desde la administración por la administración, sino que también permitan mayores grados de fluidez en lo que a descentralización política se refiere.
acompañándola con ingresos, con rentas y otros. Eso quería solamente comentar en función de lo que tú consignabas y a propósito de nuestra experiencia también muy cercana acá como habitantes de la comuna de Padre Hurtado, donde vivimos ese proceso. Bueno, yo creo que el territorio no se nos tiene que olvidar jamás. Y tenemos que entender que el territorio es dinámico. Somos dinámicos nosotros también en nuestra acción sobre el territorio. Entonces, ahí te encuentro toda la razón. Efectivamente, hay momentos en que es necesario o que se configuran todos los factores en el fondo para que uno diga, sí, ¿sabes qué? No tiene sentido que sigamos acá pegados a esta otra comuna, tenemos que separarnos, tiene sentido trabajar de manera diferente, que es lo que yo hablaba un poco de lo que había ocurrido con Valdivia. Efectivamente, o sea, es válido. Lo que pasa es que pienso yo que tiene más sentido en términos estratégicos poner las fichas en cómo hacemos, en términos, cómo tomamos esta decisión, para que en el fondo vayamos involucrando los distintos niveles, independiente de que tenga otros... estaba mirando los mensajes, que tenga en el fondo que se puedan, lo vi Braulio, dame un segundo si te voy a contestar, independiente de que se puedan configurar otras regiones, otras comunas que obviamente tienen que ver con las dinámicas. También puede ocurrir el efecto contrario, que ciertos territorios empiecen a trabajar muy cohesionados juntos y no tenga sentido tener administraciones separadas y se tengan que unir. O sea, eso es parte del dinamismo que tiene el territorio. O sea, una cosa muy interesante o que a mí me gusta pensar es que los límites no están escritos en piedra, uno los puede cambiar, uno los puede modificar. Nuestro contexto, nuestra situación regional, territorial, va a ir variando de acuerdo a las condiciones que vayan apareciendo. O sea, hace 40, 50 años atrás era impensable lo que iba a pasar hoy. Hoy día están pasando cosas que cuando yo era chica ni en mis sueños más futuristas era imaginable lo que hoy día tenemos. Braulio pregunta acá qué pasa con la figura del delegado presidencial. Mira, el caso esto de que tengamos un gobernador regional y un delegado presidencial, esto es una adaptación, no quiero decir copia, pero una adaptación del sistema francés. Ellos funcionan así. Ellos tienen no sé francés, así que no me hagan decir el nombre del señor, pero tienen un gobernador regional y tienen un delegado presidencial y de hecho una de las pugnas que ellos suelen tener en términos de la inversión que hacen regional tiene que ver justamente entre el delegado y el gobernador, están en constante tensión, a veces muy de acuerdo y entonces generan proyectos muy buenos en conjunto y otros... en otros casos, la verdad es que hay una tensión fuerte, sobre todo si son de partidos políticos distintos, obviamente que se genera otra discusión. ¿Cómo funciona? La verdad es que si uno mira, me están avisando que queda poquito tiempo, pero si uno mira cualquier otro caso en el mundo, el país más federalista y el país más centralizado sigue lidiando con los mismos problemas. No hay una receta única. Lo que tenemos que hacer es encontrar aquella que a nosotros nos resuelve más problemas, no que nos los genere. Entonces hay que evitar una receta que nos genere problemas, hay que encontrar una que nos resuelva problemas. Pero una receta única no existe. Y por eso es que está entretenida la discusión en el fondo, a ver para dónde vamos. Bueno, ya estamos a 1 minuto y medio de terminar, ¿cierto? Pero este es un programa súper interesante porque, como te digo, hay muchas cosas con el tema de la descentralización que uno no maneja como ciudadano común. Entonces uno no sabe qué es lo que tiene que esperar, abocándonos, ¿cierto?, al tema constitucional, porque ese es el objetivo de nuestro programa, de qué es lo que tiene que hacer esta comisión en sí, pero hay muchas cosas en las que uno tiene que pensar cómo se van a llevar a cabo, cómo tienen que desarrollarse, y es harto el trabajo que tiene que ver en este tema de la descentralización. Yo, por mi parte, sí. Un datito nomás a propósito de lo que tú bien lo consignabas, Karina. Hoy día la Convención Constitucional ve los temas de la descentralización en esta comisión 3, forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal.
Por lo tanto, es una cosa bien interesante. Y es gigante. Los integrantes son 25 convencionales, 10 mujeres, 15 hombres, en Y términos es de las de más datos. pequeñas. Hay una que tiene 33. Claro. Y Sí. para aquellos y aquellas que dicen que la Convención Constitucional no trabaja, está aquí el dato de la fuente del sitio de la Convención Constitucional, donde aparece claramente la citación número 6, 5 y 4, y con una serie de presentaciones que ya han realizado algunos expertos y organizaciones de la sociedad civil, dando cuenta de qué es lo que es la voluntad de descentralización. Solo eso, Karina, quería indicar y saludar a don Ricardo, que nos Claro que está está haciendo una saludando acá. pregunta, pero yo no la alcanzaba a contestar, Ricardo, lo siento mucho. Flavia, tus palabras de despedida para nuestro público. Oye, se me hizo cortito. Yo les dije que me encanta mucho hablar de estos temas. Se me hizo muy cortito, me dan ganas de seguir conversando. Muchas gracias por la invitación, por la instancia. Creo que es súper útil. Me parece muy bonita la iniciativa que tienen de estar en el fondo entregando información no solo al Distrito 14, sino que a todos los que tengan ganas de aprender un poquito más en simple de temas que son de repente un poquito complejos. A veces nos cuesta entender a las personas, a los expertos que están hablando en la televisión o en la prensa, y es bueno tener estas instancias de conversación. Entonces, muchas gracias en realidad por la invitación. Fue muy agradable. Y nosotros igual te damos las gracias. La verdad es que cada programa es un mundo nuevo para nosotros, en donde aprendemos cosas que en lo cotidiano nadie te conversa y nadie te enseña. Entonces, para mí por lo menos siempre estos programas son enriquecedores y crezco en conocimiento para después tomar mejores decisiones. Les agradezco su tiempo, a quienes nos acompañan. Vamos a saludar a Rick Ardo, tenemos a Braulio Tejos que nos acompañaron hoy día, ¿cierto? Con sus consultas. Y nada, pues, un abrazo a todos. Nos vemos mañana en nuevo Construyendo Unidad con candidatos a diputados, ¿cierto? Está nuestro querido José con nuestra compañera Mercedes. Así que un abrazo. Nos despedimos. Cuídense. Chao, 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 Flavia. Chao, José. Chao, chao. Chao.